Canal Libertad Financiera presenta. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Prefacio del autor. En cada capítulo de este audiolibro se habla del secreto para ganar dinero. Un secreto que ha forjado la fortuna de más de 500 personas de riqueza extraordinaria, a quienes se ha analizado de manera exhaustiva durante muchos años. Andrew Carnegie me habló de ese secreto hace más de medio siglo. El astuto y encantador anciano escocés me lanzó ese secreto con cierto descuido cuando yo era muy joven. Luego se recargó cómodamente en su silla, con un alegre brillo en los ojos, y me observó detenidamente para ver si yo tenía suficiente inteligencia para captar todo el significado de lo que me acababa de decir. Cuando vio que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a dedicar 20 años o más a prepararme para presentar ese secreto al mundo, a hombres y mujeres que, sin ese secreto, podrían fracasar en la vida. Le respondí que sí, y con la cooperación del señor Carnegie, he cumplido mi promesa. Este audiolibro contiene el secreto que han puesto en práctica miles de personas de casi todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie que esta fórmula mágica, que le proporcionó una fortuna estupenda, se pusiera al alcance de personas que no tienen tiempo para investigar cómo ganan dinero los hombres de éxito. Tenía la esperanza de que yo lo pusiera a prueba y demostrara la solidez de la fórmula mediante la experiencia de hombres y mujeres de todas las profesiones. Él creía que la fórmula debía enseñarse en todas las escuelas y universidades públicas, y expresó la opinión de que si se enseñaba en forma adecuada, revolucionaría todo el sistema educativo a tal grado que el tiempo que se pasa en la escuela podría reducirse a menos de la mitad. Su experiencia con Charles M. Schwab y otros hombres de negocios jóvenes como él convenció al señor Carnegie de que mucho de lo que se enseñaba en las escuelas y en las universidades no tiene ningún valor en lo que concierne a ganarse la vida o a acumular riquezas. Llegó a esa conclusión porque contrató un joven tras otro para trabajar en su negocio. Muchos de ellos tenían muy poca preparación académica, pero asesorándolos en el uso de esta fórmula, desarrolló en ellos un liderazgo poco común. Además, gracias a su asesoramiento, quienes siguieron sus instrucciones lograron amasar fortunas. En el capítulo 2, que trata sobre la fe, usted escuchará la sorprendente historia de cómo se organizó la gigantesca United States Steel Corporation, tal como la concibió y desarrolló uno de los jóvenes con los que el señor Carnegie demostró que su fórmula funciona a todos los que están preparados para ella. Charles M. Schwab aplicó el secreto una sola vez, y con eso produjo una inmensa fortuna, tanto en dinero como en oportunidades. Para decirlo con franqueza, esa aplicación específica de la fórmula les produjo a los involucrados $600 millones. Estos hechos, con los que la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie estaban muy familiarizados, presentan una idea bastante clara de lo que la lectura de este libro puede ofrecerle, siempre y cuando usted sepa qué es lo que quiere. Incluso antes de haberlo puesto a prueba por un periodo de 20 años, se reveló el secreto a muchos miles de hombres y mujeres que lo han utilizado para su beneficio personal, tal como el señor Carnegie lo había planeado. Muchos de ellos han forjado fortunas con él. Otros lo han aplicado con éxito en la creación de armonía en el hogar. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, usó su negocio, que casi estaba en bancarrota, como conejillo de indias para poner a prueba la fórmula. El negocio resurgió y produjo una fortuna a sus dueños. El experimento fue tan extraordinario que los periódicos y las revistas le hicieron publicidad favorable por valor de más de $1 millón. Se le reveló el secreto a Stuart Austin Wire, de Dallas, Texas. Él estaba listo para recibirlo. Estaba tan preparado para él que abandonó su profesión y entró a la Facultad de Leyes. ¿Tuvo éxito? También relataremos su historia. Le comuniqué el secreto a Jennings Randolph el día en que se graduó de la universidad, y lo usó con tanto éxito que lo llevó al Senado de Estados Unidos y a una carrera larga y próspera en la política a escala nacional. Cuando yo trabajaba como director de publicidad en La Salle Extension University, Universidad a Distancia La Salle, que entonces era muy poco conocida, tuve el privilegio de ver cómo J. G. Chaplin, presidente de la universidad,
utilizó la fórmula con tal eficacia que transformó La Salle en una de las universidades a distancia más importantes del país. El secreto al que me refiero se menciona por lo menos un centenar de veces en este libro. Todavía no se ha mencionado en forma directa, ya que parece funcionar mejor cuando simplemente se le pone al descubierto y se deja a la vista, de modo que quienes están preparados para él y lo están buscando puedan captarlo. Por eso el señor Carnegie me lo lanzó de forma tan discreta, sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, reconocerá ese secreto por lo menos una vez en cada capítulo. Me gustaría tener el privilegio de decirle cómo sabrá si está preparado, pero eso le privaría de gran parte del beneficio que recibirá cuando haga el descubrimiento por sí solo. Cuando estaba escribiendo este audiolibro, mi hijo, que entonces se hallaba terminando el último año en la universidad, tomó el manuscrito del capítulo 1, lo escuchó y descubrió el secreto por sí mismo. Utilizó la información con tal eficacia que de inmediato consiguió un puesto de responsabilidad con un salario inicial que superaba lo que por lo general gana una persona promedio. Su historia se describe brevemente en el primer capítulo. Cuando usted lo escuche, tal vez descarte cualquier sensación que haya tenido al inicio de un audiolibro que promete tanto. Y hay algo más. Si alguna vez se ha desanimado, si ha tenido que superar dificultades que consumían su alma, si ha intentado algo y ha fracasado, si alguna vez se ha visto limitado a causa de enfermedades o defectos físicos, la historia de cómo mi hijo descubrió y aplicó la fórmula de Andrew Carnegie puede ser para usted el oasis en el desierto de la esperanza perdida que ha estado buscando. El presidente Woodrow Wilson utilizó ampliamente este secreto durante la Primera Guerra Mundial. Se le reveló a cada soldado que luchó en la guerra, pues se incorporó o se introdujo cuidadosamente en el entrenamiento que recibían los soldados antes de llegar al frente. El presidente Wilson me dijo que el secreto fue también un factor importante para conseguir los fondos necesarios para la guerra. En los primeros años del siglo XX, Manuel L. Quezón, que entonces era comisionado residente de las Islas Filipinas, se inspiró en el secreto para alcanzar la libertad de su pueblo y llegó a ser el primer presidente de esa nación insular libre. Algo peculiar que tiene este secreto es que quienes lo adquieren y emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito, aparentemente sin mucho esfuerzo, y nunca vuelven a fracasar. Si usted lo duda, estudie los nombres de quienes lo han utilizado, sin importar dónde se les mencione. Verifique sus logros y convénzase. Nunca se obtiene algo a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se puede obtener sin pagar un precio, aunque éste sea muy inferior a su valor. No pueden conseguirlo a ningún precio aquellos que no lo están buscando intencionalmente. No es posible regalarlo y no se puede comprar con dinero, porque consta de dos partes. Una de ellas ya está en manos de quienes están preparados para él. El secreto presta el mismo servicio a todos los que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con él. Mucho antes de que yo naciera, el secreto llegó a manos de Thomas Alva Edison, quien lo utilizó en forma tan inteligente que llegó a ser el inventor más grande del mundo, aunque solo había asistido a la escuela durante 3 meses. El secreto se transmitió a un socio de negocios del señor Edison. Lo utilizó en forma tan eficaz que aunque entonces solo ganaba unos $12,000 anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios siendo aún muy joven. Su historia se encuentra al principio del siguiente capítulo. Es una historia que debería convencer al lector de que la riqueza no está fuera de su alcance, de que todavía puede llegar a ser lo que anhela, que el dinero, la fama, el reconocimiento y la felicidad están al alcance de todo aquel que esté preparado y decidido a obtener esos beneficios. ¿Cómo sé yo esas cosas? Usted sabrá la respuesta antes de que haya terminado de escuchar este audiolibro. Podría descubrirla en el primer capítulo o tal vez al final del audiolibro. Mientras llevaba a cabo la tarea de investigación que duró 20 años e inicié a petición del señor Carnegie, analicé a centenares de hombres famosos y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna con la ayuda del secreto de Carnegie. Entre ellos están Henry Ford, William Wrigley Jr., John Wanamaker,
James J. Hill, Fanny Hurst Coronel, George S. Parker, E. M. Statler, Henry L. Doherty, Cyrus H. K. Curtis, George Eastman, Theodore Roosevelt, John W. Davis, Mary Dressler, Elbert Hubbard, Wilbur Wright, William Jennings Bryan, Dr. David Starr Jordan, J. Ogden Armour, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Frank A. Vanderlip, F. W. Woolworth, Robert A. Dollar, Edward A. Phelan, Edwin C. Barnes, Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, William Howard Taft, Luther Burbank, Edward W. Buck, Frank A. Munsey, Kate Smith, Albert H. Gary, Alexander Graham Bell, John H. Patterson, Julius Rosenwald, Charles M. Schwab, Ernestine Schumann Heink, Dr. Frank Gunsaulus, Daniel Willard, King Gillette, Ralph A. Weeks, el juez Daniel T. Wright, Stuart Austin Wilder, Dr. Frank Crane, J. G. Chaplin, Arthur Nash, Ella Wheeler Wilcox, Clarence Darrow, Jennings Randolph. Encontrará información adicional sobre estas personas en las notas del final. Estos nombres solo representan una pequeña fracción de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros, financieros o de otra índole, son una prueba de que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie pueden alcanzar posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que se haya sentido inspirado a utilizar el secreto y no haya alcanzado un éxito extraordinario en el campo de su elección. Nunca he sabido que una persona logre distinguirse como profesionista o acumule considerables riquezas sin poseer el secreto de una u otra forma. Tomando en cuenta estos dos hechos, he llegado a la conclusión de que el secreto, como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación, es más importante que cualquier otro concepto que uno reciba a través de lo que se conoce como educación. En todo caso, ¿qué es la educación? La respuesta a esta pregunta se dará en forma muy detallada. En lo que concierne a la formación escolar, muchos de esos individuos solo recibieron lo elemental. En una ocasión, John Wanamaker me dijo que la limitada educación que había recibido la había adquirido de la misma manera en que una locomotora adquiere agua, abasteciéndose a medida que avanza. Henry Ford no llegó a la preparatoria, mucho menos a la universidad. No intento restarle importancia al valor de la educación formal, solo intento expresar mi gran fe en que quienes conocen profundamente el secreto y lo aplican, alcanzarán posiciones importantes, acumularán riquezas y negociarán con la vida en sus propios términos, aunque su educación formal haya sido mínima. En algún punto, a medida que usted vaya escuchando, el secreto al que me refiero saltará de esta grabación y se presentará ante usted con osadía. Si está preparado para recibirlo. Cuando aparezca, lo reconocerá. Ya sea que reciba su señal en el primero o en el último capítulo, deténgase un momento cuando se le presente y celébrelo, pues eso representará el momento decisivo más importante de su vida. Ahora pasaremos a la introducción y a la historia de un amigo muy querido que generosamente ha reconocido haber visto esa señal mística y cuyos logros en el mundo de los negocios son suficiente prueba de que ha descubierto el secreto. Al escuchar esa historia, y las que aparecen después, recuerde que abordan los problemas importantes de la vida que todos experimentamos. Problemas que brotan de nuestro esfuerzo por ganarnos la vida, encontrar esperanza, valor, satisfacción y paz mental. De nuestro anhelo de acumular riquezas y disfrutar de la libertad del cuerpo y el espíritu. También recuerde, conforme vaya escuchando este audiolibro, que todo esto se relaciona con hechos y no con ficción, y que su propósito es transmitir una gran verdad universal, a través de la cual quienes estén preparados no solo podrán saber qué hacer, sino también cómo hacerlo. Asimismo recibirán el estímulo necesario para comenzar. Como una última palabra de preparación antes de que usted empiece a escuchar la introducción,
quisiera ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave con la cual podrá reconocer el secreto de Carnegie. Todos los logros, toda la riqueza que se gana, empiezan con una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que ella llegue a su mente. Napoleón Hill. El éxito llega a las personas que logran estar conscientes del éxito. El fracaso acosa a quienes con indiferencia solo están conscientes del fracaso. Introducción. El poder de la mente. El hombre que se abrió camino con base en pensamientos. La verdad es que los pensamientos son cosas, y son cosas muy poderosas cuando se mezclan con propósitos definidos, con persistencia y con un deseo ardiente de convertirlos en riqueza o en objetos materiales. Edwin C. Barnes descubrió en qué medida es cierto que en realidad la gente piensa y se hace rica. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino fue apareciendo poco a poco, y empezó con el deseo ardiente de llegar a ser socio del gran Thomas Alva Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes fue que era definido. Quería trabajar con Edison, no para él. Escuche con cuidado la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad, y tendrá una mejor comprensión de los 13 pasos que conducen a la riqueza. Cuando ese deseo, o impulso del pensamiento, apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en una posición en la que pudiera actuar conforme a ese deseo. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía al señor Edison y no tenía suficiente dinero para pagar el pasaje en tren hasta Orange, Nueva Jersey, donde se encontraban los laboratorios del señor Edison. Esas dificultades habrían sido suficientes para desanimar a la mayoría de la gente en el intento de realizar ese deseo. Pero no era un deseo ordinario. Barnes estaba tan decidido a encontrar una manera de lograrlo que al final prefirió viajar entre los vagones de un tren en lugar de sufrir una derrota. En otras palabras, llegó a Orange en un tren de carga. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había llegado para hacer negocios con el inventor. Años más tarde, al hablar de su primer encuentro con Barnes, Edison comentó: «Estaba de pie frente a mí con la apariencia de un vagabundo común y corriente, pero había algo en la expresión de su rostro que transmitía la idea de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, después de años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente, que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta alcanzar el éxito. Lo que pasó después demostró que no cometí un error». Lo que Barnes le dijo al señor Edison en ese momento fue menos importante que lo que estaba pensando. El propio Edison lo dijo. No pudo haber sido el aspecto del joven lo que logró que comenzara a trabajar en la oficina de Edison, ya que eso definitivamente estaba en su contra. Lo importante fue lo que él pensaba. Si fuera posible transmitirle al oyente la importancia de esta afirmación, no sería necesario que escuchara el resto de este audiolibro. Barnes no logró asociarse con Edison en su primera entrevista, pero tuvo la oportunidad de trabajar en la oficina de Edison por un salario insignificante, realizando tareas que Edison consideraba sin importancia, pero que tenían una gran importancia para Barnes, pues le dieron la oportunidad de mostrar su mercancía donde la pudiera ver la persona con quien quería asociarse. Transcurrieron varios meses. Al parecer, no había sucedido nada que hiciera realidad la codiciada meta que Barnes tenía en mente con su propósito primordial y preciso. Pero estaba sucediendo algo importante en la mente de Barnes. Constantemente intensificaba su deseo de llegar a ser socio de Edison. Los psicólogos acertadamente han afirmado que, cuando uno en realidad está preparado para algo, eso se presenta. Barnes estaba listo para asociarse con Edison. Además, se encontraba decidido a seguir estando listo hasta lograr lo que buscaba. No se dijo: «Bueno, ¿para qué intentarlo? Supongo que cambiaré de parecer y trataré de conseguir un trabajo como vendedor», sino que se dijo: «Vine aquí a asociarme con Edison, y eso es lo que haré,
aunque me lleve el resto de mi vida. Lo decía en serio. ¿Qué historia tan diferente contaría la gente si solo adoptara un propósito definido y se apegara a él hasta que el tiempo lo convirtiera en una obsesión que lo consumiera todo? Quizás el joven Barnes no lo sabía en ese momento, pero su determinación inconmovible, su persistencia en respaldar su único deseo, estaba destinada a superar toda oposición y a darle la oportunidad que buscaba. Cuando surgió la oportunidad, se presentó con una forma diferente y llegó desde una dirección distinta de lo que Barnes había esperado. Ese es uno de los ardides de la oportunidad. Tiene el taimado hábito de entrar a hurtadillas por la puerta de atrás y a menudo viene disfrazada como un infortunio o un fracaso temporal. Tal vez por eso tantas personas no pueden reconocerla como una oportunidad. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo aparato de oficina, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Más tarde se le llamó Ediphone. Sus vendedores no se mostraron entusiasmados con ese aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad. Había surgido discretamente, oculta en una extraña máquina que solo le interesaba a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió y de inmediato obtuvo su oportunidad. Claro que vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla en toda la nación. Gracias a esa asociación de negocios, surgió el famoso eslogan «Hecha por Edison, instalada por Barnes». Esa alianza comercial fue un gran éxito durante más de 3 décadas. A partir de ella, Barnes se hizo rico en dinero, pero también logró algo infinitamente más importante. Demostró que uno en realidad puede pensar y hacerse rico. No tengo manera de saber cuánto dinero le reportó a Barnes su deseo original. Tal vez fueron 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que haya sido, parece insignificante cuando se la compara con la adquisición de un recurso de más valor. El conocimiento definido de que un impulso intangible del pensamiento se puede transmutar, en su contraparte física, mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente logró asociarse con el gran Edison con la fuerza de su pensamiento. Esa fuerza de pensamiento lo hizo dueño de una fortuna. No tenía nada al empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de respaldar ese deseo hasta haberlo realizado. Por principio de cuentas, no tenía dinero. Tenía muy poca educación formal y carecía de influencia. Pero sí tenía iniciativa, fe y la voluntad de triunfar. Con esas fuerzas intangibles se transformó en el socio número 1 del inventor más grande que había existido. A 1 metro del oro. Ahora abordemos una situación diferente y estudiemos a una persona que tenía gran evidencia tangible de riquezas, pero que las perdió porque se detuvo 1 metro antes de alcanzar la meta que se había propuesto. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar un proyecto cuando nos vence una derrota temporal. Todo el mundo es culpable de ese error en un momento u otro. Un tío de R.U. Darby fue presa de la fiebre del oro en los días en que llegaron multitudes a California buscando ese metal y viajó al oeste para cavar y así hacerse rico. Nunca había escuchado que se ha sacado más oro del cerebro humano que de la tierra. Consiguió una licencia y se puso a trabajar con el pico y la pala. El trabajo era duro, pero su deseo de encontrar oro era inquebrantable. Después de varias semanas de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de ese mineral brillante. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral. Con discreción, cubrió la mina, regresó a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y algunos vecinos del hallazgo. Reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la mandaron a la mina. Darby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos cuantos carros más de mineral saldrían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Los taladros empezaron a funcionar.
Darby y su tío tenían grandes esperanzas. Entonces sucedió algo. El filón de oro desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro ya no estaba ahí. Siguieron perforando en un desesperado intento por volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente, decidieron abandonar el proyecto. Le vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos cuantos centenares de dólares y tomaron el tren para regresar a casa. Algunos chatarreros son tontos, pero este no. Llamó a un ingeniero en minas para que estudiara la mina e hiciera algunos cálculos. El ingeniero le informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos mostraron que la veta reaparecía a solo 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde la encontró el chatarrero. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el consejo de un experto antes de darse por vencido. La mayor parte del dinero que se invirtió en maquinaria se obtuvo gracias a los esfuerzos de R.U. Darby, que entonces era muy joven. Consiguió el dinero con sus familiares y vecinos que confiaban en él. Aunque se tardó años, les pagó hasta el último centavo. Mucho tiempo después, Darby se recuperó totalmente de su pérdida cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Lo descubrió después de entrar en el negocio de la venta de seguros de vida. Al recordar que había perdido una inmensa fortuna porque se detuvo a 1 metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido con el sencillo método de decirse: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré si la gente me dice que no cuando trate de venderle un seguro. En su época, Darby fue uno de los pocos hombres, menos de 50, que vendían más de $1 millón anuales en seguros. Debía su tenacidad a la lección que había aprendido al abandonar el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier persona, seguramente encontrará muchas derrotas temporales. Cuando una persona sufre una derrota, lo más fácil y lógico es que abandone su proyecto. Eso es exactamente lo que hace la mayoría. He consultado a 500 de los hombres más prósperos que se han conocido en Estados Unidos y me han dicho que sus mayores éxitos surgieron tan solo un paso más allá del punto en que la derrota se había apoderado de ellos. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de ironía y malicia. Se deleita al hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de persistencia por 50 centavos. Poco después de que el señor Darby se graduara en la Universidad de la Vida y decidiera aprovechar su experiencia en el negocio de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en un incidente que demostró que la palabra no necesariamente significa no. Una tarde estaba ayudándole a un tío a moler trigo en un viejo molino. El tío administraba una granja grande, donde vivían algunos granjeros arrendatarios de raza negra. La puerta se abrió silenciosamente, y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se quedó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y le gritó con violencia: ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le mande usted 50 centavos, respondió la niña con humildad. No le voy a mandar nada, replicó el tío, y ahora vete a casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo. Estaba tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que no se había marchado. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, le gritó: «Te dije que te fueras a casa. Ahora vete o te daré una paliza». «Sí, señor», dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba a punto de echar a la tolva del molino, tomó una duela de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión amenazante. Darby contuvo el aliento. Podía asegurar que estaba a punto de presenciar una paliza. Sabía que su tío tenía un temperamento terrible. En esa época, a los niños pobres, en especial a los hijos de los granjeros arrendatarios, no se les permitía mostrar una abierta actitud de desafío. Cuando el tío llegó donde estaba la niña, ella de inmediato dio un paso al frente, lo miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas: «¡Mi mamá necesita esos 50 centavos!».
El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego lentamente dejó a un lado la duela de barril. Se metió la mano en el bolsillo, sacó $10 y se lo dio a la niña. Ella tomó el dinero y retrocedió despacio hacia la puerta, sin quitar los ojos del hombre al que acababa de vencer. Después de que se fue la niña, el tío se sentó en una caja y se quedó mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando, impresionado, en la derrota que acababa de sufrir. Darby también tuvo algo en qué pensar. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una niña de color dominar, con determinación, a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para privarlo de su ferocidad y volverlo tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había usado esa niña para dominar a este hombre? Estas y otras preguntas similares pasaron por la mente de Darby, pero no encontró las respuestas sino hasta muchos años más tarde, cuando me relató la historia. Extrañamente, escuché el relato de esa inusual experiencia en el viejo molino, en el mismo lugar donde su tío recibió esa lección. Extrañamente también, yo ya había dedicado más de un cuarto de siglo a estudiar ese poder que había hecho posible que una niñita indefensa, hija de un granjero arrendatario, venciera a una poderosa figura de autoridad. En aquel viejo y húmedo molino, el señor Darby repitió la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome, ¿cómo explica usted eso? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta se encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene suficientes detalles e instrucciones para que cualquiera pueda comprender y aplicar la misma fuerza que esa niñita encontró de manera accidental. Manténgase alerta y verá exactamente cuál fue el extraño poder que acudió al rescate de la niña. Tendrá una visión fugaz de ese poder en el siguiente capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que estimulará sus poderes receptivos y pondrá en sus manos, para su propio beneficio, ese mismo poder irresistible. Tal vez llegará a estar consciente de ese poder en el primer capítulo, o tal vez brote en su mente en algún capítulo posterior. Puede presentarse como una sola idea. O quizá usted la encuentre en la naturaleza de un plan o de un propósito. Por otra parte, tal vez le haga volver a sus pasadas experiencias de fracaso o de derrota, para que aflore una lección gracias a la cual usted recupere todo lo que había perdido en el fracaso. Después de explicarle al señor Darby el poder que la chiquilla había empleado sin darse cuenta, él repasó en un instante sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y con toda franqueza reconoció que su éxito en ese campo se debía, en gran medida, a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Darby señaló, cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí sin comprar un seguro, yo visualizaba a la niña, de pie en el viejo molino, con sus grandes ojos desafiantes, y me decía, tengo que lograr esta venta. La mayor parte de las ventas que he hecho las cerré después de que la persona me había dicho no. También recordó su error al haberse detenido a menos de 1 metro del oro. Pero esa experiencia fue una bendición disfrazada. Me enseñó a insistir y seguir insistiendo a pesar de las dificultades. Fue una lección que necesitaba aprender antes de alcanzar el éxito en cualquier campo. Sin duda, centenares de hombres y mujeres que se ganan la vida como vendedores leerán esa historia del señor Darby, de su tío, de la niña y de la mina de oro. Deseo señalarles a todos ellos que Darby debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros de vida, lo que era una hazaña increíble en su tiempo. La vida es extraña y con frecuencia imponderable. Sus éxitos, al igual que sus fracasos, tienen sus raíces en experiencias sencillas. Las experiencias del señor Darby fueron bastante comunes y triviales. Sin embargo, tuvieron la respuesta para su destino. Por lo tanto, fueron tan importantes, para él, como su propia vida. Sacó provecho de esas dos experiencias dramáticas porque las analizó y encontró en ellas la lección. Pero, ¿qué decir de la persona que no tiene el tiempo ni la inclinación de ver en el fracaso el conocimiento que pueda conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender esa persona el arte de convertir las derrotas en escalones hacia la oportunidad?
Este libro se escribió para responder a esas preguntas. Para hacerlo, es necesario describir 13 pasos o principios, pero recuerde a medida que vaya leyendo que la respuesta que usted tal vez está buscando a las preguntas que lo han hecho reflexionar sobre los misterios de la vida, podrían encontrarse en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en su mente conforme vaya escuchando. Lo único que necesita para alcanzar el éxito es una buena idea. Los principios que se describen en este audiolibro contienen lo mejor y lo más práctico que se conoce en relación con las formas y medios para crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestra aproximación para describir esos principios, creo que usted merece recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia, que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Esta es una afirmación sorprendente, más aún si consideramos la creencia popular de que solo reciben riquezas quienes trabajan mucho durante mucho tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza con un estado mental, con un propósito definido, con poco o nada de trabajo arduo. Usted, o cualquier otra persona, puede estar interesado en saber cómo llegar a tener el estado mental que atraerá la riqueza. Dediqué 25 años a investigar, analizando a miles de personas, porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Sin esa investigación, no podía haber escrito este libro. Ahora preste atención a una verdad muy importante. La Gran Depresión empezó en 1929 y continuó como un desplome económico sin precedente, hasta después de que el presidente Franklin D. Roosevelt asumiera el poder. Entonces la depresión empezó a desvanecerse y desaparecer. Así como en un teatro, el acomodador intensifica la luz de su lámpara, de manera tan gradual que las tinieblas se transforman en luz antes de que uno se dé cuenta de ello, la racha de temor que había invadido la mente de las personas se desvaneció en forma gradual y se convirtió en fe. Observe que tan pronto como usted domina los principios de esta filosofía y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, su nivel económico empezará a mejorar y todo lo que usted toque comenzará a transformarse en recursos para su propio beneficio. ¿Imposible? De ninguna manera. Una de las principales debilidades de la especie humana es la familiaridad que tiene el hombre común con la palabra imposible. La gente conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe cuáles son todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho que otras personas tengan éxito y están dispuestas a jugárselo todo aplicándolas. Hace muchos años compré un buen diccionario. Lo primero que hice fue buscar la palabra imposible y recortarla. La eliminé del diccionario. Tal vez sería aconsejable que usted también lo hiciera. El éxito le llega a quienes logran estar conscientes del éxito. El fracaso acosa a quienes con indiferencia se permiten estar conscientes del fracaso. El propósito de este libro es ayudar a todos los que quieran aprender el arte de cambiar de punto de vista y estar conscientes del éxito y no del fracaso. Otra debilidad que se encuentra en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos, de acuerdo con sus propias impresiones y creencias. Algunas personas que lean esto creerán que nadie podría pensar y hacerse rico. No pueden pensar a partir de la riqueza porque su forma habitual de pensar los ha hundido en la pobreza, la necesidad, la miseria, el fracaso y la derrota. Esas personas desafortunadas me recuerdan a un estudiante asiático que viajó a Estados Unidos para recibir una educación al estilo norteamericano. Asistió a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente William Rainey Harper conoció a ese joven en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó cuál consideraba la característica más notable del pueblo estadounidense. «Bueno», replicó el estudiante, «la extraña forma de sus ojos». ¿Qué dice la gente de raza blanca sobre las personas de ascendencia asiática? Nos negamos a creer o consideramos extraño lo que no entendemos o con lo que no estamos familiarizados. Pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son la pauta adecuada para medir las limitaciones en general. Por supuesto, los ojos de los demás pueden parecernos diferentes,
porque no son iguales a los nuestros. Millones de personas ven los logros de empresarios muy prósperos, como Henry Ford, después de que lograron el éxito, y envidian su buena fortuna, su suerte, su genialidad o aquello a lo que atribuyen la fortuna del empresario. Tal vez una persona entre cada 100,000 conozca el secreto del éxito empresarial, y quienes lo conocen son demasiado modestos o demasiado reacios a hablar de él debido a su simplicidad. Un solo acontecimiento ilustrará el secreto a la perfección. Un día, Henry Ford decidió fabricar su famoso motor automotriz V8, uno de los avances más exitosos en la historia automotriz. Decidió construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto ya estaba plasmado sobre el papel, pero todos los ingenieros coincidieron en que sencillamente era imposible poner 8 cilindros en un motor de gasolina de un solo bloque. «Produzcanlo de todas maneras», dijo Ford. «Pero es imposible», respondieron ellos. «Adelante», ordenó Ford, «y sigan trabajando hasta lograrlo, no importa cuánto tiempo se requiera». Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. Transcurrieron 6 meses sin que obtuvieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía irrealizable. Imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle que no habían encontrado manera de cumplir sus órdenes. «Sigan adelante», dijo Ford. «Quiero ese motor y lo tendré». Siguieron adelante, y luego, como por arte de magia, descubrieron el secreto. La determinación de Ford había triunfado una vez más. Quizá no se ha descrito esta historia con toda precisión, pero en esencia es correcta. Usted que desea pensar y hacerse rico, podrá deducir de ella el secreto de los millones de Ford. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde esa historia de Ford cuando esté escuchando y encuentre la parte en donde se describe el secreto de su extraordinaria proeza. Si puede hacerlo, si usted es capaz de poner el dedo en el grupo específico de principios que hicieron rico a Henry Ford, podrá igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. Usted es el amo de su destino, el capitán de su alma. Cuando el poeta William Ernest Henley escribió sus proféticas palabras, «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma», debería habernos informado que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que el universo en el que flota esta pequeña tierra, en el que nos movemos y existimos, es en sí una forma de energía y está lleno de una forma de poder universal que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que tenemos en la mente, que de manera natural tiene influencia sobre nosotros para lograr la transmutación de nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiera dicho esa gran verdad, deberíamos saber por qué somos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestra alma. Debería habernos dicho, con mucho énfasis, que este poder no distingue entre los pensamientos destructivos y los constructivos, que nos impulsa a traducir en realidades físicas los pensamientos de pobreza con la misma rapidez con que influye sobre nosotros para que actuemos conforme a los pensamientos que nos llevan a la riqueza. También debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que, utilizando medios que nadie conoce bien, esos pensamientos dominantes, actuando como imanes, atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que debemos tener conciencia del dinero hasta que el deseo por el dinero nos impulse a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero, al ser un poeta y no un filósofo, Henley se conformó con afirmar de manera poética una gran verdad,
dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad se ha ido revelando, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este audiolibro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ya casi estamos listos para examinar el primero de los 13 pasos hacia la riqueza, en que se fundamenta la filosofía de piense y hágase rico. Mantenga un espíritu de apertura mental, y a medida que vaya leyendo estos principios, recuerde que no son algo que un solo individuo haya inventado. Estos principios se compilaron con base en las experiencias de vida de más de 500 personas que empezaron en la pobreza, con muy poca preparación académica y sin influencia, y que acumularon enormes riquezas. Estos principios les funcionaron bien a esas personas. Usted puede ponerlos en práctica y beneficiarse a largo plazo. Comprobará que hacerlo no es una tarea difícil, sino más bien fácil. Antes de leer el primer paso hacia la riqueza, en el siguiente capítulo quiero que sepa que en él se transmite información basada en hechos que bien podrían cambiar todo su destino financiero, de la misma manera en que produjo cambios de proporciones extraordinarias para las dos personas que en él se describen. También quiero que sepa que la relación que tengo con esas dos personas no permitiría que yo me tomara libertades en cuanto a los hechos, aunque hubiera querido hacerlo. Uno de ellos fue mi amigo personal más cercano a lo largo de más de un cuarto de siglo. El otro es mi hijo. El éxito poco usual de esos dos hombres, que generosamente atribuyen al principio que se describe en el siguiente capítulo, justifica esta referencia personal como un medio para subrayar el extraordinario poder de este principio. Hace muchos años ofrecí un discurso en la entrega de diplomas en Salem College, en Salem, West Virginia, y fui tan enfático en el principio que se describe en el siguiente capítulo que uno de los miembros de la generación que obtendría el diploma se lo apropió, y lo convirtió en parte de su propia filosofía. Ese joven llegó a ser miembro distinguido del Congreso y un personaje importante en el gobierno de la nación. Antes de que se publicara este libro, ese senador de Estados Unidos me escribió una carta en la que presenta con tanta claridad su opinión sobre este principio que he decidido publicarla como introducción a dicho capítulo. Esto le dará una idea de los beneficios que le esperan. Estimado Napoleón, mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres. Le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas respetables. Le pido que me perdone, pero debo decir que si acepta esta sugerencia, eso representará para usted varios años de trabajo arduo y responsabilidad, pero me animo a presentarla porque conozco el gran amor con que usted presta útiles servicios a los demás. Usted pronunció el discurso en la entrega de diplomas de Salem College cuando yo me gradué. En ese discurso, usted sembró en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado, y que será responsable, en gran medida, de cualquier éxito que pueda alcanzar en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que plasme usted en un libro la suma y sustancia del discurso que pronunció en el Salem College, y en esa forma ofrezca a los estadounidenses una oportunidad de beneficiarse de sus numerosos años de experiencia y de su relación con personas cuya grandeza ha hecho de Estados Unidos la nación más rica de la Tierra. Recuerdo, como si hubiera sido ayer, la maravillosa descripción que usted hizo del método con el que Henry Ford, con muy pocos estudios formales, sin $1, sin amigos influyentes, llegó a grandes alturas. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me forjaría un lugar en la vida, a pesar de las numerosas dificultades que tuviera que afrontar. Millares de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año y en años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador y práctico como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer para empezar en la vida. Usted puede decírselo, pues ha ayudado a tantas personas a resolver sus problemas. Si existe la posibilidad de que usted pueda ofrecer un servicio tan grandioso, quisiera sugerirle que incluyera en cada ejemplar del libro sus tablas de análisis personal, de modo que la persona que lo compre obtenga el beneficio de un inventario completo de sí mismo que le indique, como usted me indicó hace tantos años, qué es exactamente lo que está obstaculizando su éxito. Ese tipo de servicio, dar a los lectores una imagen completa y objetiva de sí mismos, de sus defectos y sus virtudes,
representaría la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ese servicio sería invaluable. En la actualidad, miles de personas se enfrentan al problema de recuperar lo perdido. Y hablo a partir de mi experiencia personal cuando digo que sé que esas personas recibirían con gusto la oportunidad de conocer sus sugerencias a manera de solución. Usted conoce los problemas de quienes se enfrentan a la necesidad de volver a empezar. En Estados Unidos hay miles de personas que quisieran saber cómo convertir sus ideas en dinero, personas que deben empezar desde cero, sin dinero, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con mis mejores deseos, y créame, cordialmente suyo, Jennings Randolph. Lo que ese discurso pronunciado en la ceremonia de graduación encendió en el senador Jennings Randolph, cuando estaba a punto de iniciar su vida adulta, fue la primera comprensión real del enorme poder del deseo, el primer paso hacia la riqueza. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida que debe tener un soñador. Los sueños no nacen de la indiferencia, no nacen de la pereza ni de la falta de ambición. Capítulo 1. Deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes se bajó de ese tren de carga en Orange, Nueva Jersey, quizá parecía un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde las vías del tren hacia la oficina de Thomas Edison, su mente estaba trabajando. Se veía de pie en presencia de Edison. Se escuchaba pidiéndole a Edison la oportunidad de hacer realidad la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio del gran inventor. La idea de Barnes no era una esperanza, no era un anhelo, era un deseo vehemente, palpitante, que trascendía todo lo demás. Era algo definido. No era un deseo nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Quizás al principio, cuando el deseo surgió en su mente por primera vez, solo era un anhelo, pero cuando Barnes se presentó ante Edison, no era solo un anhelo. Varios años más tarde, Edwin C. Barnes volvió a presentarse ante Edison en la misma oficina en que había conocido al inventor. En esa ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Las personas que conocieron a Barnes después lo envidiaban por la oportunidad que la vida le había brindado. Lo veían en sus días de triunfo sin molestarse en investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido e invirtió en él toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo lo que respaldaba esa meta. No llegó a ser socio de Edison el día que lo conoció. Se conformó con trabajar en las tareas más humildes, siempre y cuando le ofrecieran la oportunidad de dar al menos un paso hacia su ansiada meta. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Durante todos esos años no se le presentó un rayo de esperanza, ni una promesa de que lograría su deseo. Para todos, excepto para él, Barnes solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su propia mente, él fue el socio de Edison cada minuto, desde el primer día que empezó a trabajar ahí. Este es un ejemplo notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan para alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente llegó a ser un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo, trataré de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo, sino, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo, trabajaré ahí unos meses y si no resulta estimulante, me saldré y conseguiré trabajo en otro lugar. Lo que dijo fue, empezaré en cualquier puesto, haré todo lo que Edison me pida, pero antes de terminar, seré su socio. No dijo, estaré alerta ante cualquier otra oportunidad,
en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison, sino, solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a lograr, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y arriesgaré todo mi futuro en mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó posibilidad alguna de dar un paso atrás. Tenía que triunfar o morir. En eso consiste la historia del éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de mandar a sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyo ejército superaba numéricamente al suyo. Hizo que sus soldados abordaran las naves, navegó hacia el país enemigo, desembarcó a los soldados y los pertrechos y dio la orden de quemar sus naves. Al dirigirse a sus tropas antes de la primera batalla, dijo: «Miren cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos de que triunfemos. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos». Vencieron. Quienes triunfan en cualquier empresa deben estar dispuestos a quemar sus naves y eliminar toda posibilidad de dar marcha atrás. Solo así pueden tener la seguridad de conservar ese estado mental que se conoce como el deseo ardiente de triunfar, que es esencial para alcanzar el éxito. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes estaba en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Se reunieron para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en una sección del país que fuera más prometedora. Todos, excepto uno, llegaron a una decisión: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: «Caballeros, en este mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo. No importa cuántas veces pueda quemarse». Eso fue en 1871. Construyó la tienda. Llegó a ser una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como un deseo ardiente. La opción más fácil para Marshall Field habría sido imitar a sus colegas y hacer exactamente lo que ellos hicieron. Cuando se enfrentaron a dificultades, cuando el futuro parecía funesto, partieron hacia donde la vida parecía más fácil. Preste mucha atención a la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distinguió a Edwin C. Barnes de los miles de jóvenes que trabajaron en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que llega a la edad en que puede comprender el propósito del dinero, quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza. Pero desear la riqueza teniendo un estado mental que se convierte en una obsesión, y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla, y ejecutar esos planes con una persistencia que no acepta el fracaso, producirá riquezas. El método con el cual el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consta de 6 pasos prácticos y definidos. Primero, determina en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No basta decir, «quiero mucho dinero». Sea definitivo en cuanto a la cantidad. Existe una razón psicológica para esa precisión que describiremos en un capítulo posterior. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio por el dinero que desea. No una realidad tal como recibir algo sin dar nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner en acción el plan, esté o no preparado para hacerlo. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Escriba el tiempo límite para esa adquisición. Exprese lo que se propone dar a cambio por el dinero y describa con claridad el plan mediante el cual se propone acumularlo. Sexto, lea en voz alta lo que escribió, 2 veces al día, una antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, véase, siéntase y piénsese ya en posesión del dinero. Es importante que usted siga las instrucciones que se describen en estos 6 pasos.
también es importante que observe y siga las instrucciones del sexto paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted en realidad desea el dinero con tal vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad de convencerse de que lo adquirirá. El objetivo es querer el dinero y tener tal determinación para tenerlo que usted se convenza de que lo tendrá. Solo aquellos que logran tener conciencia del dinero llegan a acumular grandes riquezas. Tener conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tanto del deseo de tener dinero que la persona solo puede verse como si ya lo tuviera en sus manos. Para el no iniciado, que no se ha educado en los principios del funcionamiento de la mente humana, quizás estas instrucciones le parezcan poco prácticas. Para quienes no son capaces de reconocer la validez de estos 6 puntos, podría ser útil saber que la información que contienen proviene de Andrew Carnegie, quien empezó como obrero en una siderúrgica, pero, a pesar de sus antecedentes humildes, se las arregló para hacer que esos principios le produjeran una fortuna de más de $100 millones. Como ayuda adicional, quizá le sirva saber que Thomas A. Edison escudriñó a fondo los 6 puntos que aquí se recomiendan y les dio su sello de aprobación no solo por ser los puntos esenciales para la acumulación de dinero, sino por ser necesarios para la consecución de cualquier objetivo definido. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio. No exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para aplicarlos no hace falta contar con educación superior. Pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exigen una imaginación suficiente que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, esperado, anhelado, deseado y planificado, antes de adquirir el dinero. En este momento, sería conveniente que usted supiera que nunca podrá tener grandes riquezas a menos de que pueda transformarse en una expresión candente del deseo por el dinero y realmente crea que llegará a tenerlo. También sería conveniente que supiera que todo gran líder, desde el inicio de la civilización hasta nuestros días, ha sido un soñador. El cristianismo llegó a ser uno de los grandes poderes del mundo porque su fundador era un gran soñador que tenía la visión y la imaginación necesarias para ver la realidad en su dimensión mental y espiritual antes de que se transmutaran en forma física. Si usted no ve grandes riquezas en su imaginación, nunca las verá en su cuenta bancaria. Nunca antes en la historia de Estados Unidos ha existido una oportunidad como la actual para los soñadores prácticos. Las penurias del reciente periodo de desequilibrio económico han obligado a muchas personas a volver a comenzar desde cero. Estamos a punto de iniciar una nueva competencia, una carrera. Están en juego grandes fortunas que se acumularán en los próximos años. Las reglas de la carrera han cambiado porque ahora vivimos en un mundo que ha cambiado, el cual definitivamente favorece a los que no tuvieron la oportunidad de triunfar viviendo en las condiciones que existían recientemente, pues el miedo a menudo paralizaba el crecimiento y el desarrollo personal y económico. A quienes nos encontramos en esa carrera para conseguir riquezas, debe animarnos a ver que este mundo cambiante en el que vivimos exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de mercadotecnia, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas en los medios de comunicación masiva, nuevas ideas para el entretenimiento. Detrás de toda esa demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es tener un propósito definido, saber con exactitud lo que uno quiere, y un deseo ardiente de poseerlo. Hemos sido testigos de la muerte de una época y el nacimiento de otra. Este mundo que ha cambiado necesita soñadores prácticos que puedan poner sus sueños en acción y que lo harán. Los soñadores prácticos siempre han sido, y seguirán siendo, quienes forjan la civilización. Los que deseamos acumular riquezas debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido hombres que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir, y han convertido esas fuerzas,
o impulsos de pensamiento, en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y todo tipo de recurso que hacen la vida más placentera. La tolerancia y la apertura mental son necesidades prácticas para el soñador actual. Quienes temen las ideas nuevas están destinados al fracaso antes de comenzar. Para los pioneros nunca ha habido un momento más favorable que el presente. Es muy cierto que no hay tierras inexploradas que conquistar, como en la época de las carretas que exploraron el oeste americano. Pero existe un vasto mundo de negocios, un mundo financiero e industrial que hay que moldear de nuevo y darle una nueva dirección siguiendo nuevas y mejores líneas. Al planear la adquisición de su parte de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecien a los soñadores. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. Ese es el espíritu que infunde energía en cualquier país, el deseo ardiente de aprovechar al máximo la maravillosa oportunidad que usted y yo tenemos de desarrollar nuestros talentos y utilizarlos con provecho en un país libre. No olvidemos que Cristóbal Colón soñó con un mundo desconocido, que arriesgó la vida afirmando su existencia y lo descubrió. Copérnico, un gran astrónomo, soñó en múltiples mundos y los dio a conocer. Nadie lo denunció diciendo que no era práctico después de su triunfo. Por el contrario, el mundo lo veneró, lo que una vez más prueba que el éxito no requiere de disculpas y el fracaso no admite coartadas. Si lo que usted quiere hacer está bien, y usted cree en ello, adelante, hágalo. Haga realidad sus sueños, y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted en algún momento se topa con una derrota temporal, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, un hombre pobre y sin preparación académica, soñaba con un carro que no necesitara de caballos. Empezó a trabajar con las herramientas que tenía sin esperar una oportunidad que lo favoreciera. Y en la actualidad, la evidencia de su sueño le da la vuelta al mundo. Puso en marcha más ruedas que ningún otro hombre, porque no tuvo miedo de apoyar sus sueños. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción, y a pesar de sus más de 10,000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no se dan por vencidos. Lincoln soñó con la libertad de los esclavos. Puso su sueño en acción y poco antes de morir, fue testigo de la unión del norte y del sur, lo cual convirtió su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina voladora. Ahora podemos ver por todo el mundo la evidencia de que su sueño se hizo realidad. Marconi soñó con un sistema para dominar la fuerza intangible del espectro electromagnético. La prueba de que no soñó en vano se encuentra en cada aparato de radio y televisión que hay en el mundo. Además, el sueño de Marconi colocó juntas la cabaña más humilde y la mansión más majestuosa. Ha convertido en vecinos a los habitantes de todas las naciones del mundo. Dio al presidente de Estados Unidos un medio para dirigirse a todos los habitantes del país, en forma simultánea y sin aviso previo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación directo. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos. Ha mostrado estar dispuesto a recompensar a un soñador que le entregue al mundo una nueva idea. Al principio y durante cierto periodo, el mayor logro solo fue un sueño. El roble dormita en la bellota, el ave espera en el interior de un huevo, y en la visión más sublime del alma vibra un ángel. Los sueños son semillas de realidades. Pido a los soñadores del mundo que despierten, se levanten y se afirmen. Su estrella está en ascendencia. A escala mundial, la incertidumbre económica ha presentado la oportunidad que usted está esperando. A muchos les ha enseñado la humildad, la tolerancia y la apertura mental.
El mundo es abundante en oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el cual el soñador debe lanzarse. Los sueños no brotan de la indiferencia, la pereza, ni la falta de ambición. El mundo ya no desprecia a los soñadores ni dice que son poco prácticos. Si usted cree que los desprecia, viaje a Tennessee y visite las enormes presas y centrales eléctricas de la Autoridad del Valle de Tennessee para ser testigo de lo que hizo un presidente soñador para dominar y utilizar el gran poder del agua en Estados Unidos. En cierta época, este sueño habría parecido una locura. Tal vez usted ha sufrido decepciones. Tal vez ha tenido reveses y derrotas durante periodos económicamente difíciles. Tal vez ha sentido que algo oprimía el gran corazón que hay en su pecho hasta hacerlo desfallecer. Anímese, pues estas experiencias han templado el metal espiritual del que usted está hecho. Son recursos de valor incomparable. Recuerde también que todos los que tienen éxito en la vida tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades desgarradoras antes de llegar. El punto decisivo en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual conocen por primera vez a su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, Progreso del Peregrino, que está entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio. Al verse obligado a través de la desgracia a conocer su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor y no un criminal despreciable y un paria. Los caminos de la vida son extraños y diversos, y son aún más extraños los caminos de la inteligencia infinita, en los que en ocasiones los seres humanos se ven obligados a soportar todo tipo de dificultades y tribulaciones antes de descubrir su propia inteligencia y su capacidad para crear ideas útiles con la imaginación. Edison, el inventor y científico más grande del mundo, empezó como un operador de telégrafo ambulante. Fracasó en incontables ocasiones antes de descubrir al genio que vivía en el interior de su cerebro. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los escritores más grandes del mundo. Esa tragedia primero produjo David Copperfield, y luego una sucesión de obras que hicieron de este un mundo mejor y más rico a todos los lectores de sus libros. Las desilusiones amorosas pueden hacer que muchas personas beban en exceso o caigan en la ruina. Esto ocurre porque la mayoría de las personas nunca aprende el arte de transmutar sus emociones más intensas en sueños constructivos. Ese poder de transmutación se tratará en detalle en otro capítulo. Helen Keller se quedó sorda y ciega después de nacer, y durante años no pudo hablar. Pese a su terrible desgracia, escribió su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida fue una demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto. Sufrió pobrezas y cuando creció fue un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque visitó con poesía hermosos pensamientos y en esa forma arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud, con la desventaja de su raza y el color de su piel en la sociedad donde vivía. Como era tolerante y siempre y en todos los temas mantuvo una actitud de apertura mental, además de ser un soñador, dejó un legado de bondad a toda una nación. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán mientras exista la civilización porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Antes de pasar al siguiente capítulo, decida encender en su mente el fuego de la esperanza, de la fe, del valor y de la tolerancia. Una vez que alcance esos estados mentales y un conocimiento práctico de los principios que se describen en este libro, todo lo demás que necesite le llegará, cuando esté preparado para ello. Hay una diferencia entre anhelar algo y estar preparado para recibirlo. Nadie está listo para nada hasta que no crea que puede adquirirlo.
El estado mental que se requiere es la convicción, y no la mera esperanza o el anhelo. La apertura mental es esencial para creer. La cerrazón mental no inspira fe, ni valor, ni convicción. Recuerde que no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para exigir abundancia y prosperidad, que el esfuerzo que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Jessie B. Rittenhouse ha expresado acertadamente esa verdad universal en los versos de su poema Mi salario. Negocié un penique con la vida, y la vida no me dio más, por más que le imploré en la noche cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides. Pero cuando has fijado el salario, debes realizar la tarea. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me lo hubiera pagado de buen grado. El deseo triunfa sobre la madre naturaleza. Como culminación adecuada para este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez hace muchos años, pocos minutos después de su nacimiento. Llegó a este mundo sin ningún rastro físico de orejas, y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo de por vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero la expresé en silencio, en el fondo de mi corazón. Decidí que mi hijo iría y hablaría. La naturaleza me había mandado a un niño que no contaba con los órganos normales del oído, pero la naturaleza no podía obligarme a aceptar la realidad de ese sufrimiento. En mi propia mente, yo sabía que mi hijo iría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera, y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores, clave para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. ¿La palabra justa? Deseo. Mucho más que ninguna otra cosa. Deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. Nunca me aparté de ese deseo, ni por un segundo. Años atrás había escrito, nuestras únicas limitaciones son las que ponemos en nuestra mente. Por primera vez me pregunté si esa afirmación era verdad. Acostado en la cama, frente a mí, estaba un niño que carecía de oídos normales. Aunque tal vez llegaría a oír y hablar en el futuro, tendría un defecto físico de por vida. Ciertamente, esta era una limitación que el niño no había establecido en su propia mente. ¿Qué podía yo hacer al respecto? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar en ese niño mi propio deseo ardiente de encontrar maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Tan pronto como el niño creciera lo suficiente para cooperar, le llenaría totalmente la cabeza con un deseo ardiente de oír, que la naturaleza traduciría a la realidad física con sus propios métodos. Todos esos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho de no aceptar que mi hijo tuviera esa discapacidad. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que tenía una leve capacidad auditiva. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno por hablar, pero a partir de esos actos dedujimos que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si él podía oír, aunque fuera débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo, totalmente inesperado, que me llenó de esperanza. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis, y al instante se apropió del aparato. Poco después, mostró preferencia por ciertos discos, entre ellos It's a Long Way to Tipperary. En una ocasión estuvo tocando esa pieza una y otra vez, durante casi 2 horas. Permaneció de pie frente al fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. No le dimos importancia a esa costumbre, sino hasta que años después escuchamos hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de apropiarse del fonógrafo, descubrí que él podía oírme con claridad. Cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo,
cerca de la mandíbula, donde se encontraría su canal auditivo. Estos descubrimientos pusieron en mis manos los medios necesarios para empezar a hacer realidad mi ardiente deseo de ayudar a mi hijo a desarrollar la capacidad auditiva y el habla. Para entonces, él ya intentaba decir algunas palabras. El panorama distaba mucho de ser alentador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. En cuanto confirmé que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de oír y hablar. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un intenso deseo de oír. Había un cuento en particular al que yo recurría dándole nuevos matices dramáticos cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su problema no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las filosofías que yo había examinado indicaban con toda claridad que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente. Debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo esa dificultad se podía convertir en una ventaja. Sin embargo, continué la práctica de mezclar esa filosofía en los cuentos que le contaba a la hora de acostarse, esperando que llegara el momento en que encontrara algún plan mediante el cual su incapacidad pudiera servir a algún propósito útil. La razón me decía claramente que no había una compensación adecuada a su discapacidad. El deseo, respaldado por la fe, hizo a un lado la razón y me inspiró para seguir adelante. Al analizar la experiencia en retrospectiva, ahora puedo entender que la fe que mi hijo tuvo en mí mucho influyó en los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una clara ventaja sobre su hermano mayor, y que esa ventaja se reflejaría en muchas formas. Nos dimos cuenta de que la capacidad auditiva del niño mejoraba gradualmente. Además, no demostraba la menor tendencia a ser tímido debido a su problema. Cuando tenía aproximadamente 7 años de edad, mostró la primera evidencia de que nuestro método de dar atención a su mente estaba dando resultados. Durante varios meses nos suplicó que lo dejáramos vender periódicos, pero su madre no daba su consentimiento. Temía que su sordera lo pusiera en riesgo al salir solo a la calle. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que lo dejamos en casa con los empleados domésticos, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y empezó a trabajar. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero del barrio, los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer cuentas y pagarle al zapatero, su banquero, los 6 centavos que le había prestado, tenía un beneficio de 42. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, tomó las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Parecía fuera de lugar que ella llorara por la primera victoria de su hijo. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana, porque supe que mi esfuerzo por inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía en su primera aventura comercial a un niño sordo que había salido a la calle y había arriesgado la vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado 100% al negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó, porque supe que él había mostrado una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. Los acontecimientos posteriores lo comprobaron. Cuando su hermano mayor quería algo, se tiraba en el suelo, pataleaba, lloraba y lo pedía a gritos. Cuando el niñito sordo quería algo, hacía planes buscando la forma de ganar el dinero necesario y se compraba lo que quería. Siguió esa pauta durante su vida adulta. En realidad, mi propio hijo me enseñó que las discapacidades pueden transformarse en escalones para ascender hacia una meta valiosa, a menos de que se acepten como obstáculos y se usen como coartadas. El niñito sordo terminó la primaria, la enseñanza media superior y la universidad, sin poder escuchar lo que decían sus maestros, excepto cuando le hablaban fuerte y a corta distancia. No asistió a una escuela para sordos.
habíamos decidido que viviera una vida tan normal como fuera posible y se relacionara con niños que oían bien, y persistimos en esa decisión, aunque fue motivo de muchas discusiones acaloradas con directivos escolares. Cuando estaba en la preparatoria, probó un audífono para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que resultó ser el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, llegó a sus manos, para que lo probara, otro audífono. Estuvo indeciso de probar el aparato debido a su desilusión con el anterior. Finalmente lo tomó, con cierto descuido se lo puso en la cabeza, le conectó las baterías y ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez en su vida oía casi tan bien como cualquier persona con audición normal. Emocionado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, corrió al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oyó con claridad las voces de sus profesores en clase por primera vez en su vida. Con anterioridad, solo podía oírlos cuando le hablaban a corta distancia. Escuchó la radio, escuchó las películas en el cine. Por primera vez en su vida pudo conversar libremente con otras personas sin que fuera necesario que ellos le gritaran. De hecho, poseía un mundo diferente. Nos negamos a aceptar el error de la naturaleza, y mediante un deseo persistente, habíamos obligado a la naturaleza a corregir ese error, recurriendo al único medio práctico que estaba a nuestro alcance. El deseo había comenzado a rendir dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho aún tenía que encontrar una manera específica y práctica de convertir su desventaja en una ventaja. Casi sin darse cuenta de la importancia de lo que había logrado, pero lleno de optimismo por el mundo de sonidos que acababa de descubrir, le escribió una carta al fabricante del audífono relatándole su experiencia con entusiasmo. Algo en esa carta, algo que quizá no estaba escrito en ella, sino que se adivinaba entre líneas, hizo que la compañía lo invitara a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica, y mientras hablaba con el ingeniero en jefe, y le describía su mundo diferente, una corazonada, una idea o una inspiración, llámela como quiera, llegó como un destello a su cerebro. Ese impulso de pensamiento fue lo que transformó su dificultad en una ventaja, destinada a ofrecer dividendos tanto en dinero como en felicidad para miles de personas. La idea principal de ese pensamiento podría expresarse así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de unos audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su mundo diferente. En ese momento tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a prestar servicios útiles a las personas con problemas de audición. Durante todo un mes llevó a cabo una intensa investigación, en la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con personas con problemas auditivos de todo el mundo, para compartir con ellos el mundo diferente que acababa de descubrir. Después de hacerlo, puso por escrito un plan de 2 años basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto para que llevara a cabo su proyecto. Cuando empezó a trabajar, no había soñado que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de personas que sin su ayuda nunca habrían superado su sordera. Poco después de asociarse con el fabricante de su audífono, me invitó a asistir a una clase organizada por la empresa para enseñar a los sordos a escuchar y a hablar. Yo nunca había oído hablar de ese tipo de educación, así que visité la clase con cierto escepticismo, pero con la esperanza de que esa visita no fuera tiempo perdido para mí. Vi una demostración que me dio una visión mucho más amplia de lo que yo había hecho para mantener vivo en la mente de mi hijo el deseo de escuchar normalmente. Vi cómo les enseñaban a los sordos a escuchar y hablar aplicando el mismo principio que yo había usado hacia más de 20 años con mi hijo Blair. No cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos las hubiéramos ingeniado para formar su mente como lo hicimos. El médico que lo atendió al nacer nos dijo que posiblemente el niño nunca escucharía ni llegaría a hablar. Más tarde, el doctor Irving Burgess, famoso especialista en ese tipo de casos, examinó a Blair meticulosamente.
Se asombró cuando vio lo bien que mi hijo podía escuchar y hablar, y dijo que el examen indicaba que en teoría el muchacho no debería oír en absoluto. Cuando sembré en la mente de Blair el deseo de oír y hablar, y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia acompañó ese impulso que hizo que la naturaleza tendiera una especie de puente para salvar el abismo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior, valiéndose de medios que los mejores especialistas no podían interpretar. Habría sido un sacrilegio de mi parte tratar de comprender plenamente cómo la naturaleza había obrado ese milagro. Habría sido imperdonable que yo no le dijera al mundo todo lo que sé sobre el humilde papel que representé en esa asombrosa experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y con razón, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe perdurable. Un deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal y la consiguió. Nació con una discapacidad que fácilmente hubiera enviado a alguien con un deseo menos definido a vender chicles en la calle. Esa discapacidad sirvió como un medio para prestarle un valioso servicio a muchos miles de personas con problemas auditivos, y le dio a Blair un empleo útil con una compensación financiera adecuada durante muchos años. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era niño, haciéndole creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada, correcto o equivocado, que la confianza, sumada a un deseo ardiente, no pueda hacer real. Esas cualidades están al alcance de todos. En toda mi experiencia al tratar con hombres y mujeres que tienen problemas personales, nunca manejé un caso que demostrara de manera más definida el poder del deseo. A veces los escritores cometen el error de abordar temas sobre los que solo tienen conocimientos superficiales o muy elementales. He tenido la fortuna y el privilegio de poder poner a prueba la solidez del poder del deseo a través de la discapacidad de mi propio hijo. Tal vez fue providencial que la experiencia sucediera de esa manera, pues seguramente nadie estaba mejor preparado que él para servir como ejemplo de lo que pasa cuando se pone a prueba un deseo. Si la madre naturaleza cede ante la voluntad de un deseo ardiente, ¿es lógico pensar que puedan vencernos los simples seres humanos? El poder de la mente es extraño e imponderable. No entendemos el método mediante el cual usa cada circunstancia, cada individuo, cada objeto físico a su alcance como un medio para transformar el deseo en su equivalente físico. Quizás algún día la ciencia descubra ese secreto. Yo sembré en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier otra persona. Ese deseo se hizo realidad. Yo sembré en su mente el deseo de transformar su mayor discapacidad en su mayor recurso. Ese deseo se hizo realidad. No es difícil describir el método con el que se logró ese asombroso resultado. Tuvo 3 actos muy definidos. Primero, mezclé la fe con el deseo por una capacidad normal de oír y se lo transmití a mi hijo. Segundo, le comuniqué mi deseo en todas las formas concebibles y a través de un esfuerzo constante y persistente a lo largo de los años. Y tercero, él creyó en mí. Cuando estaba por terminar de escribir este capítulo, recibí la noticia de la muerte de Madame Schumann-Heink. Un breve párrafo en un comunicado de noticias sobre su muerte nos da la clave del estupendo éxito de esta mujer extraordinaria como cantante. Cito fragmentos del párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al inicio de su carrera, Madame Schumann-Heink visitó al director de la Ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no le dio la oportunidad. Después de echar un vistazo a la muchacha desgarbada y pobremente vestida, exclamó, en forma nada cordial: «Con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera usted tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante». Nunca es demasiado tiempo. El director de la Ópera de Viena sabía mucho sobre técnicas de canto. Sabía muy poco del poder del deseo cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no habría cometido el error de condenar la genialidad sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó.
empeoraba a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. Justo antes de que entrara a la sala de operaciones, lo miré y me pregunté cómo una persona tan delgada y escuálida podría soportar una operación de ese tipo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico, no la del paciente. A las puertas del quirófano, me susurró: «No se preocupe, jefe, en pocos días habré salido de aquí». Una enfermera me miró apenada. Pero el paciente se recuperó en forma satisfactoria. Cuando todo terminó, su médico me dijo: «Lo único que lo salvó fue su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no se hubiera negado a aceptar la posibilidad de la muerte». Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder eleva a personas de origen humilde a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto rescatar a la gente de la tumba, servir de medio para que las personas lleven a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Vi cómo le dio a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo mandó a este mundo con una grave discapacidad. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? La respuesta a esa pregunta se presenta en este capítulo y en los subsiguientes. Este mensaje se está transmitiendo al mundo durante una de las crisis financieras más devastadoras que se han visto en Estados Unidos. Es razonable suponer que el mensaje capte la atención de muchas personas que han sufrido heridas debido a desgracias personales en el aspecto económico, personas que han perdido sus fortunas, que han perdido sus posesiones y gran número de personas que deben reorganizar sus planes y lograr recuperarse. Deseo transmitirles a todos ellos este pensamiento. Todo logro, independientemente de su naturaleza o su propósito, debe empezar con un deseo ardiente e intenso de obtener algo definido. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca se ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. Por fortuna, la naturaleza también nos ha dado la forma de canalizar inquebrantablemente el deseo hacia las metas que establecemos y tratamos de alcanzar. Es el camino de la fe, el segundo paso hacia la riqueza. La fe es un estado mental que puede inducirse mediante la autosugestión. Capítulo 2. Fe. Visualizar y creer en el logro del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con la vibración del pensamiento, la mente subconsciente capta al instante la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de dar color a la vibración del pensamiento, de tal manera que éste llega de inmediato al subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma singular que lleva a una respuesta por parte de la inteligencia infinita. El amor y la fe son psíquicas y se relacionan con el aspecto espiritual de la humanidad. El sexo es puramente biológico y se relaciona exclusivamente con el aspecto físico. Al mezclar o combinar esas tres emociones se produce el efecto de abrir una línea de comunicación directa entre la mente humana finita que piensa y la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Presentamos ahora una declaración que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de la autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear mediante afirmaciones o repetidas instrucciones al subconsciente, a través del principio de autosugestión. Por ejemplo, considere el propósito primordial por el cual se supone que usted está escuchando este audiolibro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el impulso intangible del pensamiento del deseo en su contraparte física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión, capítulo 3, y el subconsciente, capítulo 11,
que se resumen en el capítulo sobre autosugestión, puede convencer al subconsciente de que usted cree que recibirá lo que está pidiendo. La mente subconsciente actuará conforme a esa creencia y se la devolverá en forma de fe, seguida de planes precisos para alcanzar eso que usted desea. Es muy difícil describir el método para desarrollar la fe cuando todavía no existe. De hecho, es casi tan difícil como sería describirle el color rojo a un ciego que nunca ha visto colores y no tiene nada con qué comparar lo que se le describe. La fe es un estado mental que usted puede desarrollar a voluntad, una vez que haya dominado los 13 principios que se dan en este audiolibro, porque se trata de un estado mental que crece a través de la aplicación voluntaria de esos principios. Repetir o afirmar las órdenes que usted da a su subconsciente es el único método para el desarrollo voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que a veces los hombres se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, éste les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Esto equivale a decir que cualquier impulso de pensamiento que se envíe repetidamente hacia el subconsciente al final se acepta y el subconsciente actúa de acuerdo con ese pensamiento, y luego transforma ese impulso en su equivalente físico utilizando el procedimiento más práctico que tenga disponible. En relación con esto, vuelva a considerar la afirmación de que todos los pensamientos en los que se han introducido emociones, que tienen carga emocional, y que se han mezclado con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente físico o en su contraparte. Las emociones, o la porción sentimental de los pensamientos, son los factores que le dan a los pensamientos vitalidad y acción. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola a la fe. No solo los impulsos de pensamiento que se mezclan con la fe, sino también los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o negativas, pueden llegar al subconsciente e influir en él. A partir de esa afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con la misma facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que experimentan millones de personas y que se conoce como infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, debido a cierta fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio, a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para decirle de nuevo que usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, con una actitud de esperanza o convicción de que la transmutación de hecho tendrá lugar. Su convicción, o su fe, es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo ese engaño de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico, por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, ya se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Si es verdad que alguien puede llegar a ser un criminal al asociarse con el crimen, y este es un hecho conocido, también es verdad, pues se ha comprobado mediante experimentos y con la práctica, que uno puede desarrollar la fe al sugerirle voluntariamente al subconsciente que uno tiene fe. Al final,
la mente adopta la naturaleza de las influencias que la dominan. Al comprender esta verdad, usted sabrá por qué es esencial fomentar las emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y desalentar y eliminar las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas o por una actitud mental positiva se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Esta mente puede darle al subconsciente a voluntad instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. A lo largo del tiempo, las religiones han exhortado a la humanidad a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicarle a la gente cómo tener fe. No le dijeron que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender, describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede desarrollarse donde todavía no existe. Tenga fe en usted. Tenga fe en el infinito. Antes de empezar, quisiera recordarle que la fe es el elixir eterno, que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Vale la pena escuchar el enunciado anterior una segunda, una tercera y una cuarta vez. Vale la pena escucharlo más alto. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto que se conoce contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que, combinado con la plegaria, nos pone en comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita del hombre, en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual se puede dominar la fuerza cósmica de la inteligencia infinita, de modo que la humanidad pueda usarla. Cada una de las afirmaciones anteriores es comprobable. La prueba es simple y fácil de demostrar. Tiene una relación íntima con el principio de autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que puede alcanzar. Se sabe que uno finalmente llega a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Además, llegará a creer que es cierta. Cada uno de nosotros es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que permite que ocupen su mente. Los pensamientos con los que llenamos nuestra mente en forma deliberada, que fomentamos con entusiasmo, y con los que combinamos una o más emociones, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de nuestros movimientos, acciones y hazañas. Este es un enunciado muy significativo respecto de la verdad. Los pensamientos que se combinan con cualquiera de los sentimientos o emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento que se magnetiza con la emoción de esa manera puede compararse con una semilla que, cuando se siembra en terreno fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que en un principio era una sola semillita, se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. Toda la experiencia humana y todo el pensamiento humano se dan en un entorno, en un universo, que está saturado con energía que se irradia y con señales, desde la gravedad hasta el magnetismo, desde los rayos cósmicos hasta los rayos X, los rayos infrarrojos, la luz visible, las ondas sonoras, el radar, las ondas cortas, las señales de radio y televisión. Vivimos en un mundo constantemente bombardeado por vibraciones de energía, ya sea que la percibamos directamente o solo podamos percibir parte de ella. Los impulsos del pensamiento también son vibraciones de energía, que se transmiten de una manera profundamente misteriosa que todavía no logramos comprender, como corrientes eléctricas y químicas en las células cerebrales. Aunque todavía no comprendemos ese proceso ni describirlo desde el punto de vista científico, es obvio que los impulsos del pensamiento, como la radiación electromagnética, de alguna manera existen,
como parecen indicarlo claramente algunos experimentos en el campo de la percepción extrasensorial. La experiencia humana, como el cosmos, está llena de vibraciones o influencias, tanto destructivas como constructivas. Se caracteriza en todo momento por vibraciones de miedo, de pobreza, de enfermedad, de fracaso, de tristeza, y por vibraciones de prosperidad, salud, éxito y felicidad. De la misma forma en que la atmósfera lleva en sí los sonidos de cientos de interpretaciones musicales y cientos de voces humanas que conservan su individualidad y los medios para identificarlas, mediante las transmisiones de radio y televisión. Desde este gran almacén de experiencia, la mente humana atrae constantemente vibraciones que entran en armonía con aquello que domina a la mente. Cualquier pensamiento, idea, plan o propósito que uno tiene en mente, atrae de las vibraciones del pensamiento de la existencia una variedad de conexiones, agrega a esas conexiones a su propia fuerza y se desarrolla hasta convertirse en el maestro motivador y dominante del individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial para saber cómo se puede sembrar en la mente la semilla original de una idea, de un plan o de un propósito. Esa información se transmite con facilidad. Cualquier idea, plan o propósito se puede injertar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso se le pide que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso, lo memorice y lo repita en voz alta todos los días, hasta que las vibraciones auditivas hayan llegado a su subconsciente. Somos lo que somos debido a las vibraciones de pensamiento que tomamos y registramos a través de los estímulos presentes en nuestro entorno cotidiano. Decida hacer a un lado las influencias de cualquier ambiente desfavorable en el que haya crecido o en que se encuentre en este momento, y construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, descubrirá que su mayor debilidad es su falta de confianza en sí mismo. Esa desventaja puede superarse, y la timidez, transformarse en valentía con la ayuda que proporciona el principio de la autosugestión. Ese principio puede aplicarse expresando por escrito los impulsos de pensamiento positivo, memorizándolos y repitiéndolos, hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que disponga la facultad inconsciente de su mente. Fórmula de la confianza en uno mismo. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo, y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo y llegarán a ser acciones externas y físicas, y que en forma gradual se transformarán en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de ese modo una imagen mental clara. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que conserve con perseverancia en mi mente, tratará de expresarse a través de ciertos medios prácticos para alcanzar el objetivo que la respalda. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos diarios a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he descrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida, y nunca dejaré de esforzarme, hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos de que se haya cimentado en la lealtad y en la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme con mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me traerá el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Sexto, firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y acciones,
de modo que yo llegue a ser una persona que confía en sí misma y tiene éxito. Detrás de esta fórmula hay una ley de la naturaleza que todavía nadie ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a los científicos de todas las épocas. Los psicólogos la llamaron ley de la autosugestión y no hicieron nada más al respecto. El nombre que se le dé a dicha ley tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana si se la usa de manera constructiva. Por otra parte, si se la usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en el fracaso y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia es por haber aplicado en forma negativa el principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos del pensamiento tienden a vestirse con su equivalente físico. El subconsciente, el laboratorio químico en el que se combinan todos los impulsos del pensamiento y se les prepara para transformarse en realidades físicas, no distingue entre impulsos de pensamiento constructivos o destructivos. El subconsciente transforma en realidad un pensamiento impulsado por el miedo con la misma facilidad con que transforma en realidad un pensamiento impulsado por el valor o la fe. Las páginas de la historia de la medicina contienen muchos ejemplos de casos de suicidio por sugestión. Una persona puede suicidarse a causa de una sugestión negativa, al igual que utilizando otros medios. En una ciudad de la zona media occidental de Estados Unidos, un hombre llamado Joseph Grant, funcionario de un banco, tomó prestada de la institución una gran suma de dinero sin el consentimiento de los directivos. Perdió el dinero en juegos de azar. Una tarde, un inspector bancario llegó al banco y descubrió el desfalco. Grant salió del banco, ocupó una habitación en un hotel de la localidad, y cuando lo encontraron después de 3 días, estaba tirado en la cama gimiendo y llorando. Repetía sin cesar estas palabras: «¡Dios mío! ¡Esto me va a matar! ¡No puedo soportar esta desgracia!». Murió poco después. Los médicos determinaron que la causa de la muerte fue suicidio mental. Así como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y presta servicios útiles si se la emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, así, la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad, o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado en que la comprendamos y la apliquemos. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectarse con la fuerza de la inteligencia infinita y hacer uso de ella, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como la pauta, ejemplo o modelo con el que el subconsciente traducirá esas cosas en su equivalente físico. Este enunciado es tan verdadero como el enunciado de que 2 más 2 son 4. Así como el viento arrastra una nave hacia el este y otra hacia el oeste, la ley de la autosugestión lo elevará o lo hundirá de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de la nave de su pensamiento. La ley de la autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien explicada en el siguiente verso. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no te atreves. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres superior, lo eres. Debes pensar en las alturas para ascender. Debes estar seguro de ti mismo, antes de ganar premio alguno. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que triunfa es el que piensa que puede triunfar. Escuche las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que expresa el poeta. En algún rincón de su carácter, quizás en las células de su cerebro, está latente, dormida, la semilla de la realización que, si germinara y se pusiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín,
Usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo impulse a las alturas, hacia cualquier objetivo que desea alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de los 40 años. Fue un donadie, oriundo de ninguna parte, hasta que llegó a su vida una gran experiencia y despertó al genio dormido que había en su corazón y su cerebro, para darle al mundo uno de sus hombres